¿Qué tal? Vamos a meternos de lleno a desglosar una de las condiciones más prevalentes y francamente peligrosas de nuestro tiempo, el síndrome metabólico. Y para hacerlo bien, vamos a usar como nuestra guía maestra el capítulo 401 del Harrison. Descubriremos qué es, cómo nos afecta y por qué es tan vital entenderlo a fondo. Arranquemos con lo más importante, el concepto clave. El síndrome metabólico no es una enfermedad en sí misma, es más bien un conglomerado, una agrupación peligrosa de factores de riesgo. Por separado, cada uno ya es un problema, pero cuando se juntan, el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular o diabetes tipo 2 se multiplica de forma exponencial. Y aquí los tenemos los 4 componentes centrales de este, podríamos llamarlo, círculo vicioso. Todos están interconectados. Fíjense, la obesidad abdominal, la resistencia a la insulina, que ya veremos es la verdadera pieza central del rompecabezas, la dislipidemia, que es, en pocas palabras, un descontrol de las grasas en la sangre, y por supuesto, la hipertensión arterial. Bien, si es un conjunto de problemas, la pregunta lógica es ¿cómo se identifica en la práctica? ¿Cómo se pone el sello de síndrome metabólico? Bueno, para eso existen criterios muy claros y específicos. La pregunta del millón, ¿no? Y la respuesta, van a ver, se basa en una regla que es sorprendentemente sencilla, pero a la vez muy potente. Es la famosa regla del 3 de 5, así de sencillo. Según los criterios del NCEP-ATPI, que es el Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol de Estados Unidos, si un paciente presenta al menos 3 de los 5 criterios que vamos a detallar, ya se establece el diagnóstico. Fácil de recordar, pero con implicaciones enormes. Y aquí está, la tabla clave. Vamos a analizarla con detalle. Primero, la obesidad central. ¿Cómo se mide? Con el perímetro abdominal. Un valor mayor a 102 centímetros en hombres o mayor a 88 en mujeres es el primer foco rojo. Segundo, los triglicéridos. Si están en 150 o más, ya tenemos otro punto. Tercero, el colesterol HDL, el famoso colesterol bueno. Si está muy bajo, es decir, menos de 40 en hombres o menos de 50 en mujeres, suma otro criterio. Cuarto, la presión arterial. Ojo, no hace falta ser hipertenso diagnosticado. Con tener una presión igual o mayor a 130/85 ya cuenta para el síndrome. Y por último, la glucosa en ayunas. Un nivel de 100 o más es la quinta señal. Recordemos, con tener solo 3 de estos 5, el diagnóstico está confirmado. Y aquí viene un matiz importantísimo que Harrison destaca. Y es que estos números para la cintura no son una ley universal, son diferentes según el origen étnico. ¿Por qué? Porque la forma en que se distribuye la grasa visceral varía. Por ejemplo, para las poblaciones de Asia o incluso de Centro y Sudamérica, los puntos de corte suelen ser más bajos. Un detalle clínico fundamental. ¡Perfecto! Ya tenemos el qué y el cómo se diagnostica. Ahora vamos a lo más fascinante, el por qué. Vamos a meternos en la maquinaria biológica a ver qué es lo que está pasando por dentro para que todo esto ocurra. Y el texto de Harrison es categórico, muy claro en esto. Si hay que buscar una causa principal, un eje central que lo explique casi todo, esa es la resistencia a la insulina. Este es el verdadero motor que impulsa casi todas las demás alteraciones que vemos. Para entenderlo, hay que pensar en la grasa visceral, la que está profunda rodeando los órganos, no como un simple almacén de energía. No, es una auténtica fábrica endocrina que se ha vuelto loca. Fíjense. Libera un exceso de ácidos grasos libres, secreta sustancias proinflamatorias como el TNF-alfa y la interleucina 6, aumenta factores que nos ponen en riesgo de trombosis y, para colmo, reduce la producción de adiponectina, una hormona que nos protege y nos ayuda a ser más sensibles a la insulina. Y todo este caos tiene un nombre, lipotoxicidad. Es literalmente toxicidad por grasa y provoca un efecto dominó devastador. Ese exceso de ácidos grasos empieza a inundar el cuerpo. Cuando llega al hígado, lo pone a trabajar de más, produciendo más glucosa y más triglicéridos. Cuando llega al músculo, le pone un freno, impidiendo que la glucosa entre a las células. ¿Y qué hace el cuerpo para compensar? El páncreas se pone a secretar insulina como loco, generando una hiperinsulinemia crónica que con el tiempo lo puede agotar. Claro, con todo este desorden a nivel celular y bioquímico, era de esperarse que las consecuencias se vieran en todo el cuerpo. Este problema no se queda en un solo lugar. Sus efectos se esparcen por órganos vitales. Y las consecuencias son muy serias. Los datos de Harrison no dejan lugar a dudas. Una persona con síndrome metabólico tiene el doble de riesgo de morir por una causa cardiovascular. Y no solo eso, tiene el triple de riesgo de sufrir un infarto al corazón o un accidente cerebrovascular. Los números hablan por sí solos. Este mapa corporal nos da una idea clarísima del daño sistémico. Vamos viendo. En el corazón,
provoca enfermedad coronaria. En el cerebro, aumenta el riesgo de derrames. En el páncreas, es el camino directo hacia la diabetes tipo 2 porque lo agota. Y en el hígado, es la causa principal de la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Es, en definitiva, un ataque a todo el sistema. Bueno, después de ver este panorama, la pregunta es, ¿se puede hacer algo? Y la respuesta es un rotundo sí. Existe una estrategia muy clara para combatirlo. No es un tratamiento único, sino un enfoque escalonado y muy bien estructurado. La mejor forma de visualizarlo es con esta pirámide. Y lo más importante, lo fundamental, está en la base. El cimiento de todo es la modificación del estilo de vida. Hablamos de dieta, de ejercicio físico y de la reducción de peso. Esa es la primera línea de batalla y la más crucial. Solo después, si con eso no alcanza, se sube al siguiente nivel, la terapia con fármacos. Y cuando los fármacos son necesarios, el tratamiento es como un traje a la medida. Se ataca cada problema de forma específica. Si el problema principal es la dislipidemia, se usan estatinas o fibratos. Si es la hipertensión, se recurre a fármacos como los Cieca o los ARA2. Y si el descontrol está en la glucosa, ahí entran la metformina o las tiazolidinedionas. Es un enfoque dirigido. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que prácticamente resume toda esta exploración. Si sabemos que la gran mayoría de sus componentes se originan y se potencian por el estilo de vida, ¿no estaremos entonces frente al conjunto de enfermedades crónicas más prevenible de nuestra era? La respuesta que leemos a esa pregunta puede definir el futuro de la salud pública a nivel mundial.